Ahora solo nos queda la obligación de ir a la práctica de la ley suprema, que nos hará grandes, justos, respetados entre los demás pueblos de la tierra, que nos traerá paz y la prosperidad. Venustiano Carranza, en la sesión solemne de clausura del Congreso Constituyente en este teatro, el 31 de enero de 1917. Distinguida doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Diputada Marta Garay Cadena, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara del Senado de la República. Señor Gobernador Francisco Domínguez Servién. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana. Señores secretarios de Marina, de Defensa Nacional. Señores gobernadores, Gabinete Legal ampliado. Señoras y señores, con la honorable representación del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, soy portadora de un respetuoso saludo. Hoy se cumplen 104 años de la promulgación de la Constitución de 1917, motivo que nos convoca a conmemorar el legado de aquellos constituyentes congregados en este emblemático recinto, a quienes se encomendó la tarea de ser la voz del pueblo soberano para elevar a rango de ley fundamental de la nación la reforma social, cuyo proyecto se había fraguado durante los años de la lucha revolucionaria y ya esposaba en el Plan de Guadalupe. La ruta trazada en las adiciones al plan, que expidió el primer jefe del Ejército Constitucionalista, apuntaban la envergadura de los cambios que era menester: restablecer la igualdad de los mexicanos, leyes fiscales, legislaciones para mejorar las condiciones del peón rural, del obrero, del minero, el establecimiento de la libertad municipal, bases de un nuevo sistema de organización del Poder Judicial independiente, tanto de la Federación como de los estados, entre otros de una larga lista. El proyecto de Constitución de Carranza pronto se vio rebasado con la obra del Constituyente de Querétaro al introducir las materias agraria y laboral para dar solución al problema social, que era un justo reclamo. Talento e intuición se sumaron para dar cauce a los anhelos que impulsaron a la gesta revolucionaria, los de los obreros, los de los campesinos, los de la sociedad en su mayoría analfabeta, que reclamaba justicia social, e incluso los intelectuales. Es así como nuestra Constitución, en los albores del siglo XX, se convierte en la primera que reconoce los derechos sociales y con ellos la idea de una justicia social y una nueva concepción del papel del Estado. Estos principios tardaron décadas en implantarse en otros textos constitucionales del mundo. Una Constitución que fue punto de quiebre, dejando atrás un siglo de luchas intestinas, de un México convulsionado, que no acertaba a su derrotero para vislumbrar un nuevo proyecto de nación, asentada en los pilares de la libertad, de la democracia, de la justicia social. Una Constitución que emerge de la unidad, de la amalgama de distintas corrientes de pensamiento en un afán común y que hoy es factor de cohesión del pueblo mexicano. Hoy, a 104 años de su promulgación, convirtiéndose en una de las constituciones más longevas del mundo, sigue vigente, ajustándose a la realidad de una nación que está en permanente transformación, ya que nuestra sociedad aspira a ser más democrática, más justa, más igualitaria, en la que todas y todos alcancen un nivel mínimo de bienestar. Es así como el proyecto de nación, cuyas bases sentó el Constituyente del 17, se ha ido delineando, tomando forma a través de las distintas modificaciones que ha sufrido. Baste citar algunas de ellas para constatarlo. La reforma de 1953, que nos reconoció plena ciudadanía a las mujeres y con ello el derecho a votar y ser votadas a cargos de elección popular, incorporando a la vida política a la mitad de la población mexicana, punto de partida para la participación de las mujeres en los asuntos públicos de la nación. La reforma de 1974, que reconoció la igualdad de la mujer y el hombre, y más recientemente, la que elevó a rango constitucional el principio de paridad, sin la cual hoy no tendríamos un Congreso conformado prácticamente por la mitad de mujeres. Es gracias a estas reformas que, a diferencia de lo que aconteció en 1917, hoy las mujeres estamos aquí presentes. En aquel entonces, Hermila Galindo y sus correligionarias
aguardaban en las puertas de este teatro para que fueran escuchadas sus peticiones de no ser excluidas en el proyecto constitucional por el que también habían luchado. Testimonio de esa ausencia, los nombres de los constituyentes inscritos en estas paredes del recinto. Como verán, ninguna mujer. A 104 años después, estamos dentro de este recinto conmemorando el aniversario de nuestra Constitución. Nos tardamos, pero llegamos. Otros ejemplos importantes de reformas fue la política de 1977, que abrió el sistema político mexicano al pluralismo para dar acceso a las fuerzas políticas minoritarias. La reforma de 1995 al Poder Judicial Federal, que constituyó un paso definitivo y definitorio que perfiló a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un auténtico tribunal constitucional. Y la de mayor trascendencia después de esta, cuyo proceso legislativo está por culminar, la reforma con y para el Poder Judicial de la Federación, que en un ejercicio inédito de colaboración entre poderes emanó del mismo Poder Judicial, en un esfuerzo encabezado por el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Corte. Y para no citar más, la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, que incorpora incluso a aquellos reconocidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Hoy recordamos la promulgación de nuestra Carta Fundamental, que es producto de una revolución social, donde el pueblo de México se rebeló a un sistema antidemocrático, dictatorial, totalitario e injusto, ajeno a cualquier principio democrático. En nuestra Constitución se recogen los principios por los que lucharon los revolucionarios, los zapatistas, los villistas, los carrancistas, los obregonistas, de las diferentes corrientes y estratos sociales, que es lo que le da el gran sentido social eminentemente representativo de nuestro pueblo. Una Constitución que le pertenece y que en forma permanente avanza el camino de la sociedad que queremos. Es un instrumento vivo, palpitante, que se nutre de nuestra realidad como país y de nuestros anhelos como pueblo, dibujando poco a poco, de época en época, nuestra identidad nacional, de la que hoy, la que proyectamos hacia el futuro. Señoras y señores, hoy la nación transita por momentos difíciles. La pandemia del COVID-19 ha puesto en grave riesgo la salud e integridad de las personas, y México está de luto por aquellos que han perdido la vida. Como nunca antes, la eficacia del derecho humano a la protección a la salud tiene apremio. Un derecho que en ocasión propicia mencionar, incorporó el constituyente del 17 al texto de la nueva ley fundamental. Fue en este recinto que el diputado y doctor Jorge Rodríguez, promotor de la propuesta para la creación del Consejo de Salubridad General, exclamó en la sesión del 17 de enero de 1917, la primera condición para que un pueblo sea fuerte y pueda emerger, luchar en un concurso general de naciones, es cuidando la salud individual y colectiva. En 1983 se incorpora en el artículo 4 el derecho a la protección a la salud y apenas el 8 de mayo se adicionó el acceso universal a los servicios de salud. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación, en nuestra tarea de interpretar y defender la Constitución, ha delineado los alcances mediante criterios tendientes a ampliar su contenido y plena efectividad. Hoy sabemos que el Gobierno no está disponiendo de todas sus capacidades para brindar la atención médica requerida y ahora gestionando la adquisición, distribución y aplicación de la vacuna, que atienda prioritariamente a las personas de los sectores vulnerables. La tarea, lo sabemos, es titánica y en esa medida son los esfuerzos del Gobierno. La salud del pueblo de México no puede esperar más. La pandemia, además del grave problema de salud que representa, desencadenó una serie de eventos sin precedente, con impacto en el orden económico, político, social, laboral, financiero, que ya es palpable, como lo es también el cambio abrupto de la cotidianidad de nuestras vidas. Ha profundizado las desigualdades, ha acrecentado los rezagos que luchábamos por abatir. Afectó también de manera inusitada la operación gubernamental, comprometiendo el regular desempeño de sus actividades para reorientar sus esfuerzos hacia la atención de la salud y las necesidades de la población más desfavorecida. Instituciones que hoy se pusieron a prueba, que necesariamente habrán de fortalecerse para cumplir con la misión que tienen por delante. Siga siendo nuestra Constitución, con esa vocación social que le dio vida, el faro que nos guíe y nos dé rumbo hacia una sociedad justa, solidaria, unida y fraterna.
Muchas gracias.